Imagínate donde la nobleza, el color de piel, a menudo dictaba el destino de un hombre. Desafió todas las probabilidades para dejar su huella en la historia de Rusia. Hoy les traigo la fascinante historia de Abram Petrovich Ganíbal, una historia llena de adversidades, aunque la vida fue muy cruel al principio, fue la misma vida que le hizo justicia. Nacido alrededor de 1696, su origen es incierto. Algunos creen que era un príncipe etíope y otros creen que provenía del sultanato de Logore Birni en Camerún, por una investigación en 1996 que sugiere que venía de este sultanato. Un documento oficial que Ganíbal presentó en 1742 a la emperatriz Isabel I de Rusia, demandando por el rango de nobleza, preguntó si podía emplear una cresta familiar blasonada con un elefante y la misteriosa palabra FVMMO, que significa la patria en la lengua Kotoko del actual Camerún, lo cual podía implicar que su hogar nativo era Kotoko en Camerún. En 1703, con tan solo 7 años, Ganíbal fue llevado al corte del Imperio Otomano en Constantinopla. Una práctica habitual del Imperio Otomano era secuestrar hijos e hijas de gente importante y nobles para influir en ellos. Los que sus padres no hacían lo que esperaba el sultán de ellos, sus hijos eran a menudo vendidos como esclavos o asesinados. La hermana de Ganíbal, Lan, también fue capturada al mismo tiempo, pero falleció durante el viaje. Pero su vida cambió cuando un día fue llevado a la corte del Imperio ruso como un regalo al zar Pedro Grande de Rusia. En 1704, Ganíbal fue tomado por un subordinado del embajador ruso que seguía órdenes de sus superiores. Todo eso fue hecho por órdenes de Pedro, el zar de Rusia. Aparentemente Ganíbal no era el único niño llevado a las cortes europeas, aunque cuando era frecuente en aquella época tener niños negros en las cortes y monarquías europeas. El zar buscaba un éxito educativo y no tanto seguir la moda. Estos niños eran salvajes e incivilizados desde el punto de vista europeo, y Pedro pretendía probar que eran tan buenos en arte y ciencia como sus iguales rusos, amén de mostrar que valoraba a la gente por su talento y facultades y no por el color de su piel. Ganíbal fue bautizado en 1705 en la iglesia de Santa Paraskeva en Vilna. Pedro el zar fue su padrino. Esta fecha es usada como la de su aniversario al desconocer cuándo nació exactamente. 12 años de aquel bautizo, en 1717, Ganíbal fue llevado a París para continuar con su educación en arte, en ciencia y en el arte de la guerra. Por aquel entonces ya hablaba varias lenguas y era diestro en matemáticas. Combatió con las fuerzas de Luis XV y alcanzó el rango de capitán. Durante ese tiempo, en Francia es cuando adoptó su apellido en honor al general cartaginés Aníbal. Ganíbal es la transliteración al ruso de Aníbal. En París conoció y entabló amistad con figuras de la Ilustración tales como Barón de Montesquieu y Voltaire. La educación de Ganíbal se completó en 1722. Estando listo para volver a Rusia, escribió a Pedro pidiéndole permiso para volver a Rusia en tierra y no por mar. Se rumorea que encontró con zar en su retorno a pocos kilómetros de Moscú. Tras la muerte de Pedro el Grande de Rusia en 1725, fue exiliado en Siberia. En 1730 fue indultado gracias a sus habilidades como ingeniero militar, lo cual es considerado como el padrino de la industria militar rusa. Tras el ascenso de la hija de Pedro el Grande de Rusia al trono en 1741, Ganíbal se convirtió en un destacado miembro de la corte. Obtuvo el rango de general de división y llegó a ser gobernador de Tallinn entre 1742 a 1752. Una carta firmada el 22 de marzo de 1744 por Ganíbal se conserva en el archivo en la ciudad de Tallinn hoy en día. Se retiró en 1762 de toda actividad militar y política, y se dice que el gran general ruso Alexander Suvorov debió su carrera militar a Ganíbal, quien convenció al padre de Suvorov para que pudiese seguir la vía militar. Más allá de los logros militares, Ganíbal también dejó un legado personal. Fue el bisabuelo de Alexander Pushkin, poeta y dramaturgo ruso. Ganíbal se casó 2 veces en su vida. Con la primera esposa fue un matrimonio concertado. La mujer se llamaba Yevskovia Dioper. Con esta relación nació una hija. La pareja se casó en 1730
431, su matrimonio acabó con la infidelidad de parte de la mujer y Ganíbal, al enterarse, la encarceló durante 11 largos años y cuando por fin se divorció fue llevado a un convento. Con la segunda esposa la cosa fue diferente. En este matrimonio sí fue feliz. La mujer se llamaba Cristina Regina Giombert y tuvieron 10 hijos y uno de ellos, Osip, tuvo una hija llamada Nadezhda, que fue la madre de Alexander Pushkin. El hijo mayor, Iván, llegó a ser oficial de la Marina, fundó la ciudad de Kherson en Ucrania en 1779. Su mujer, Cristina Regina, descendía de familiares nobles de Escandinavia y Alemania. Cabe mencionar que algunos aristócratas británicos descienden de Ganíbal, como es el caso de la duquesa de Westminster y David Mountbatten, el tercer marqués de Milford Haven. La vida de Abraham Petrovich Ganíbal es un testimonio de resistencia, triunfo. Su historia nos inspira a creer que, independientemente de nuestro comienzo en la vida, las posibilidades son infinitas. Gracias por estar ahí, por ver mis vídeos. Nos vemos en la próxima historia y no olvides de suscribirse y dar a like al vídeo para seguir contándote más historias. Nos vemos muy pronto.